Buenas tardes, gracias hermanas, gracias hermana Mari, gracias hermana Marta. ¿Y qué les parece si comenzamos? Ya habiendo orado, habiéndonos puesto en las manos del Señor, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a seguir estudiando el testimonio de Jesús por medio de los milagros, ¿verdad? Estamos viendo el libro del autor James Sullivan, entonces vamos a continuar, hermanas, y vamos a seguir la misma mecánica, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando juntas, aprendiendo y reaprendiendo, ¿verdad? Recordando las cosas que Dios quiere hacer que ya hizo en nuestra vida y recordando que Dios ahora quiere mostrarnos algo, ¿verdad? Algo nuevo en su palabra. Y vamos a seguir. Ahora, ¿se recuerdan cuál fue el último milagro que vimos la semana pasada? La alimentación de los 5,000. Gracias, hermana. La alimentación de los 5,000. Entonces, dice la hermana Laura que ella, a ver, hermana, usted sí lo recuerda, ok, perfecto. Entonces, y nada más quiero hacer hincapié en dos cosas del estudio pasado que ya no pude, compartir con ustedes, pero quiero compartirlo. En el caso del milagro al hombre paralítico, ¿verdad? Que estaba cojo, que estaba en el estanque de Bethesda, sabemos nosotros que este hombre, Dios le dijo que no pecara más, ¿verdad? Y entonces nosotros tratamos de buscar qué pecado tenía y comenzamos a, a tratar de explicarlo, ¿verdad? La realidad es que la Biblia no dice, ¿verdad? No nos especifica qué pecado tenía. Por supuesto que Dios vino a sanarnos espiritualmente a todos somos pecadores, pero en este caso en específico, cuando Dios le dice a este hombre que no peque más, seguramente es como cuando nosotras como mamás damos una advertencia a nuestro hijo, ¿verdad? Y lo hacemos específicamente, le decimos, no quiero que vuelvas a hacer esto, ¿verdad? En este caso, en el caso de este hombre, no especifica el pecado que cometió, pero el hombre sí sabe a lo que se refería a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que él no tenía 38 años, sino que él tenía 38 años en el estado en el que se encontraba, ¿verdad? La Biblia eso lo especifica ahí. Entonces, y también otra cosa que quería especificar es en cuanto al dar, en cuanto a nuestro dar. A veces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, comenzamos nuestra vida con pequeñas decisiones entre hacer lo bueno y lo malo. Estamos decidiendo ahora esa es nuestra disyuntiva, lo que se presenta en nuestra vida cuando comenzamos en la vida cristiana. Pero cuando ya tenemos cierto andar en la vida cristiana, que debería significar madurez espiritual en nuestra vida. Digo debería porque en algunos casos no es así, pero debería significar cierto grado de madurez en nuestra vida. Eso quiere decir que ya nuestras decisiones no son entre lo bueno y lo malo, sino que ahora las cosas que vamos a decidir son entre lo bueno y lo más bueno. ¿Sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo rápido entre el dar. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una caseta de vigilancia a la entrada de nuestra colonia. Normalmente el fin de semana compramos comida para comer de fuera y solemos comprar suficiente comida y siempre queda un poco de comida y la compartimos con los vigilantes que están en turno, ¿verdad? En ese momento. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Pero ¿qué pasa cuando yo decido, antes de comenzar a comer mis alimentos, decido que hoy voy a compartirlos con ellos? O sea, si me explico, las dos cosas son buenas, pero hay una que es mejor, porque fue anticipada e intencional. ¿Sí me explico? Entonces, así debe ser nuestro dar. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que
que demos cuando tenemos más. Pero ahí ya fui saciada y entonces doy. Pero ¿qué tal si lo hacemos anticipadamente? Es mejor, ¿no? Es mejor. Muestra una mejor motivación en nuestras vidas. Entonces, ese es un dar no por necesidad, porque lo otro es a veces es nuestra propia conciencia que nos dice, pues, ¿cómo voy a tirar esta comida, verdad? Pero ¿qué tal si yo lo propongo antes de yo saciarme? ¿Sí me explico? Entonces, es nada más una aclaración. Hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son mejores. Y nosotros ahora, en nuestra madurez, que debemos ya tener, debemos escoger esto, ¿verdad? Lo que es más bueno, lo que es mejor. Y así debe ser nuestro dar. No con tristeza, ni porque necesito ser, dice la palabra, no por necesidad. Bueno, hermanos, entonces, habiendo aclarado estas dos cosas que quise hacerlo en ese momento, pero ya el tiempo no, pues ya se había consumido. Entonces, vamos a comenzar, hermanas. Vamos a ver caminando sobre el mar, ¿verdad? Caminando sobre el mar. Yo creo que todos sabemos este milagro es muy confortador, ¿verdad? Cuando lo leemos, cada vez que lo leemos, o al menos de manera muy personal, nos conforta y nos reconforta. Ahorita que escuchábamos este himno, ¿verdad? Que tocaba nuestra hermana Mimi, maestros se encrespan las aguas, ¿verdad? Y el coro dice, sea la paz, ¿verdad? Es lo que necesitamos en ese momento. Y vamos a ver la manera maravillosa como Jesús obró durante este milagro. ¿Y qué les parece si nos ubicamos en el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 6? Vamos al capítulo número 6 y vamos a estar analizando este milagro. Este milagro está registrado, no es exclusivo. Acuérdense que hablamos de milagros que registró Juan, exclusivos del Evangelio según San Juan, y milagros que están contenidos en los evangelios sinópticos. Este evangelio está contenido en los evangelios sinópticos y precisamente viene después de la alimentación de los 5,000. Está ahí en Mateo 14 y en Marcos 6, ¿verdad? Y todas hemos escuchado en cada uno de los capítulos de este libro lo que el autor señala acerca del motivo o del propósito de la escritura de este libro. ¿Alguien recuerda en qué parte, en qué capítulo del Evangelio según San Juan está registrado este propósito? El versículo exacto, ¿alguien recuerda cuál es? Es en el último capítulo. Juan 20. En el último capítulo Juan 20, dice, 30 y 31. y Así todas estas cosas fueron escritas para que crean que Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. así es. Gracias, hermana Chelito, y gracias, hermana Mercado. Así es, ¿verdad? Este del Evangelio ese es el propósito por el cual lo escribió el apóstol Juan. Bueno, después del milagro de alimentación, dice la Biblia que Jesús, conociendo los pensamientos de la multitud y de estos hombres, y sabiendo que ellos querían hacerle rey, entonces él hace algo. Él despide a sus discípulos y los hace entrar en una barca, ¿verdad? Y ellos fueron hacia Capernaum. Ellos fueron hacia esa región. En un evangelio dice a Capernaum, en otro dice a Betsaida, pero lo que sabemos es que él fue a esta tierra, a esta parte, y si nos ponemos a ver, Capernaum y Betsaida están a 6 kilómetros, están cerca, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir que los discípulos se dirigieron hacia ese punto, ¿verdad? Hacia ese lugar. Nuestro Señor Jesucristo los hizo entrar en la barca para ir para allá. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo se retira al monte a orar. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso que nuestro Señor, el Dios todopoderoso de toda la tierra,
el sustentador y el creador, tomaban un tiempo para hablar con la primera persona de la Trinidad, Dios Todopoderoso. Y entonces, ese es el contexto, ¿verdad?, en el que se va a dar este milagro. Cuando los discípulos entraron en la barca, era ya de noche, como lo podemos leer por ahí en los evangelios, y ya estando mar adentro, se comenzó a dar un fenómeno que es muy común en ese mar de Tiberias, o el mar de Galilea, o el mar de Tiberiades, tiene varios nombres. Entonces, en ese momento comenzaron a descender de los montes de Armenia, comenzaron a descender corrientes de aire frío, porque en las montañas pues el aire es frío, comenzaron a descender hacia el mar de Galilea. Y entonces, al chocar esas corrientes de aire frío con las corrientes de aire caliente que ya se encontraban ahí, comienzan a provocar un fenómeno en el cual los vientos tan tempestuosos comienzan a agitar las aguas de una manera que se provocan unas grandes olas, ¿verdad? A eso se refiere la tempestad, a esas olas tan grandes que comenzaron a levantarse en ese mar. Y entonces dice la Biblia que es hasta la cuarta vigilia cuando nuestro Señor Jesucristo irrumpe en esa oscuridad caminando sobre el mar. Y si nosotros tomamos en cuenta todos estos detalles que se nos narran en el Evangelio según San Juan y en los otros dos evangelios de Mateo y Marcos, nosotros podemos suponer que ya los discípulos tenían luchando y remando varias horas, ¿verdad?, contra estos vientos contrarios. Dice que ya era la cuarta vigilia cuando sucedió esto. La cuarta vigilia es de 3 a 6 de la mañana, ¿verdad? Y entonces suponen muchos comentaristas que debió haber sido aproximadamente a las 4 de la mañana cuando nuestro Señor Jesucristo se presentó de esa manera. Y ese tiempo, esa vigilia, esa cuarta vigilia de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana es cuando hay más densa oscuridad, es cuando más oscuro está. Y si lo trasladamos al ámbito espiritual, pues nosotros podemos saber que se refiere a lo más tenso, al momento más tenso, al momento más difícil de la prueba, de la tentación, de la situación que estamos enfrentando. Entonces, ahí se encontraban los discípulos, era la hora más o menos cuarta, como las 4 de la mañana, cuando estaba la oscuridad más densa, y ellos seguramente estaban ya muy cansados. Ya habían estaban luchando durante horas contra esos vientos contrarios, y seguramente no solo estaban agotados físicamente, sino estaban con una presión y un estrés pues en el punto máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Jesús, viéndoles, ¿verdad? Y conociendo los apuros y todos los esfuerzos que estaban pasando, comienza a caminar, a ir a ellos sobre el mar. Y también nuestro Señor Jesucristo conocía que había temor, ¿verdad? Estaban ellos temiendo, quizás ya por sus vidas, quizás por las vidas de sus compañeros. Entonces, Él irrumpe esa oscuridad, viene caminando sobre el mar, y entonces Él clama y les dice, ¿cómo les dice, hermanos? Ahí está en esos pasajes. Yo soy, no temáis. Tened ánimo, ¿verdad? Yo soy, les dice nuestro Señor Jesucristo, pero en la palabra original es ego eimi, les dice ego eimi, no temáis. Entonces, este es el nombre, es otro de los nombres que se utiliza en el Antiguo Testamento para nombrar a Jehová, a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y Él, Jesucristo, nuestro Señor, se identifica con Él. ¿Alguien recuerda en qué libro se encuentra esta afirmación de Jehová mismo? Que dijo, yo soy el que soy. ¿Alguien? En Éxodo. ¿Perdón? En Éxodo. Así es. ¿Y a quién se lo dijo?
A Moisés. A Moisés, cuando le preguntó, bueno, yo me voy a presentar ante Israel, ante los ancianos del pueblo, y les voy a decir, ¿quién me mandó? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué le dijo él? Ego eimi, Yo soy. el que soy. ¿Qué quiere decir? Yo soy aquel que hace que las cosas ocurran. Yo soy el soberano y todopoderoso Dios. Imagínense estar tan atemorizados, estar tan cansados, tan agotados, tan extenuados, como a veces nos sentimos en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de los tiempos de espera en los que nos pone el Señor, y escuchar esta afirmación, ego eimi, no temáis. Yo soy el que soy. Yo soy el que tiene el control, el que hace que las cosas ocurran. Yo soy el soberano y todopoderoso. Amén, amén. Entonces, este milagro presenta el poder de Dios, obviamente, sobre la naturaleza. Eso es indiscutible y eso salta a primera vista. Pero si lo trasladamos a la esfera de lo espiritual, este milagro nos presenta el poder de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, sobre las tormentas inesperadas de la vida, ¿verdad? La solución en medio del problema, ¿sabe cuál es, hermano? ¿Cuál es la solución en medio del problema? En todos los problemas, ¿sabe cuál es la solución? Orar. Listo. Amar a Jesús. Ajá. Confiar. Tener fe. Sí. Cristo, solución. De parte de nosotros, esa es la solución. Pero ¿sabe cuál es la solución? Es que el Señor está en control de la situación. Cuando nosotros podemos tener ese entendimiento de que Dios, porque lo decimos y lo repetimos y lo compartimos, ¿verdad? El Señor está en control, el Señor está en control. Pero nuestra conducta, ¿qué es lo que está evidenciando, verdad? Que está en control. Esa es la solución al problema que usted ahorita en este momento está viviendo, a la enfermedad, a la situación difícil, a lo mejor en el matrimonio, con los hijos, en la economía, con la salud, qué sé yo, con tantas situaciones que enfrentamos, es que Dios tiene control. Dios está en control. Entonces, en medio de todas esas situaciones aterradoras, inesperadas y tensas e inevitables, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos y padeceríamos aflicciones. En medio de todo eso, qué paz y qué consuelo es saber que hay alguien que nos está cuidando en todo momento. Hay alguien que no solamente tiene el control de todo lo que estamos viviendo. Todo lo que estamos viviendo está controlado. Nada está fuera de control. Aunque pareciera un caos, como el mundo y lo que estamos viviendo en este tiempo, aunque pareciera un caos en su trabajo, en su situación en la familia, ¿verdad? O en la iglesia, aunque parezca un caos, Dios todavía tiene el control. Y no solamente tiene el control de nuestras vidas, sino que también conoce nuestras debilidades y conoce nuestros límites. Primera los Corintios 10:13, no sé si alguien, me supongo que lo saben de memoria, pero a veces se nos olvida un poquito la cita, ¿verdad? Bíblica. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis soportar o de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la prueba os dará la salida, ¿verdad? Dice, para que podáis soportar. Entonces, Dios conoce eso también. ¿Usted siente que desfallece, que ya no puede más, que no tiene fuerzas? Pues permítame decirle
que Dios está en control y que Dios le ha dicho eso, que no os ha sobrevenido nada que usted no pueda manejar en el poder del Espíritu Santo, en la fe de Cristo. Eso es lo que este milagro nos habla. Él no solamente es competente, suficiente, ¿verdad?, para ayudarnos, sino que también lo quiere. Ese es el anhelo del corazón de nuestro Señor Jesucristo, ayudarnos y ayudar a toda la humanidad necesitada y temerosa. Este milagro provocó que los que estaban en la barca vinieran y le adoraran. Eso lo tenemos allá en Mateo 14, ¿verdad? Allá lo tenemos, que ellos cuando lo vieron, cuando subió a la barca, ellos le adoraron y le dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cómo obra Jesucristo en nuestras vidas, hermanas? En las tormentas, Dios quiere demostrarnos que Él es suficiente. No importa lo que estemos viviendo, Cristo es suficiente. Él es egoísta, Él tiene el control de todas las cosas. Y esto fue lo que demostró a sus discípulos. Yo soy el que soy. Yo estoy a cargo. Yo no estoy alejado. Soy un Dios cercano. Soy un Dios cercano que tiene el control. Entonces, Juan agrega que cuando entendieron esto, le recibieron, ¿verdad? Eso es lo que dice el Evangelio según San Juan. Y eso de recibirle, pues es, ok, ¿verdad? Súbete a mi barca, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Ya lo vieron, acuérdense que otros evangelios dicen que pensaron que era un fantasma, entonces ellos estaban aterrorizados, tenían miedo, pero cuando conocieron que él era ego eimi y que tenía el poder, todo el poder, entonces ellos lo recibieron, lo subieron a la barca, ¿verdad? Qué hermoso y qué maravilloso es ese testimonio. Este milagro sirvió para que ellos dejaran a Jesucristo entrar en su barca, entrar en su vida. Ellos supieron que estando Él con ellos, no tendrían que temer a nada. Y así es para nosotras hoy en día. No tenemos por qué temer en medio de las circunstancias que estamos viviendo, porque Dios tiene el control. Y este es el quinto milagro. No sé si hay algo que quisieran comentar acerca de este milagro, hermanos. Algo que les haya tocado en su corazón en este momento. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora están muy calladitas. Entonces vamos a seguir, si no hay ningún comentario. Vamos a ver ahora sanando el ciego de nacimiento. Vamos a ir al capítulo número 9. Yo creo que nos hizo pensar mucho, nos hizo hacer una introspectiva en nuestro corazón. Este milagro es muy impactante. No importa las veces que lo leamos, creo que es uno de los más impactantes. Nos deja sin palabras. Nos deja sin palabras y nos confronta. Entonces, vamos ahora a ver sanando al ciego de nacimiento. Vamos al capítulo número 9 y dice, este pasaje menciona otro milagro que es exclusivo. Este milagro de Juan no lo vamos a encontrar en los evangelios sinópticos. Y como ya lo hemos dicho, este evangelio está estructurado y organizado para que por medio de los milagros, para que por medio de los discursos, para que por medio de las afirmaciones que hace nuestro Señor Jesucristo, no quede ninguna duda de la deidad de Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí lo que dice el autor. Dice, primero pone el acto de sanar y vamos a verlo en los versículos del 1 al 2. ¿Qué podemos encontrar aquí? Bueno, si nosotros buscamos en el capítulo anterior, en el último versículo del capítulo número 8, que es el 59, ahí vamos a encontrar algo muy interesante. Vamos a ver primero,
vamos a encontrar que este milagro nuestro Señor Jesucristo lo realizó después de hacer la segunda afirmación, que es yo soy la luz del mundo, ¿verdad? En este punto ya Jesucristo había hecho la primera, que yo soy el pan vivo, y ya había hecho esta segunda declaración, yo soy la luz del mundo. Pero también nuestro Señor Jesucristo había confrontado a los judíos y especialmente a los fariseos. Tuvo una discusión muy directa en la que nuestro Señor Jesucristo les había dicho que ellos no eran hijos del Padre Abraham, sino que un padre tenían, y ese padre su padre era el diablo, ¿verdad? En este punto, en el verso 44 del capítulo número 8, ahí podemos encontrar esta declaración. Entonces, la situación ya estaba más encendida en el alma de los judíos, ¿verdad? Ellos ya estaban más ofuscados y más enojados contra nuestro Señor Jesucristo. La violencia ya se había multiplicado. Acuérdense que habían querido apedrearlo, ¿verdad? Él se esconde y sale del templo en medio de ellos, dice el capítulo número 8 al final. Entonces, después de esto es que comienza a suceder, tiene lugar este milagro, sanando al ciego de nacimiento. Y me llama mucho la atención porque aquí va a abrir los ojos, va a dar luz a la vida de este hombre, habiendo ya declarado que él era la luz del mundo. Entonces es maravilloso si uno se pone a estudiar la palabra de esa manera, cómo todo tiene un tiempo. Y quiera Dios que nosotros podamos ser esa clase de maestras del bien con nuestros hijos y unas con las otras, ¿verdad? Aprovechar los tiempos y ser sabias y prudentes al compartir la palabra. Bueno, Dios nos ayude. Entonces, dice ya el capítulo 9 que al pasar Jesús, y aquí me llama la atención, ¿qué dice el 9:1? Que al pasar Jesús, ¿qué hizo? Vio a un hombre ciego de Vio a un hombre ciego de nacimiento. Exacto, vio. ¿Por qué? ¿Por qué exactamente lo relata de esa manera, Juan? ¿Por qué el Espíritu Santo hace que Juan se fije en estos detalles y los vaya acomodando de una manera tan impactante? Porque están acomodados de una manera que podamos entender y que impacte el milagro en nuestra vida, que habla en nuestra vida. Bueno, Jesús vio a este pobre ciego de nacimiento, ¿verdad? Pero ¿saben qué hizo con esta mirada? Porque él iba pasando. Me supongo que el ciego estaba por ahí, ¿verdad? Porque dice que mendigaba, entonces me supongo que estaba por ahí. Entonces, sentado, quizás, y Jesús tiernamente dirige la atención de sus discípulos hacia ese pobre hombre, ¿verdad? Porque él dice, y lo vio, él va pasando y voltea y los ve, e inmediatamente, con esa mirada, Jesucristo hizo que sus discípulos voltearan a ver también a ese pobre hombre que estaba ahí, seguramente postrado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque él tenía algo que corregir, él tenía algo que enseñar y él tenía algo que revelar sobre su propia persona. Y así es nuestro Dios. Dios nos dirige sutilmente hacia el lugar en el que Él nos va a enseñar. Así que ese lugar en el que Dios le tiene ahora y que a lo mejor uno no quiere estar, es el lugar apropiado, hermano, para aprender. Es el lugar apropiado para que podamos aprender lo que de otra manera no podríamos aprender. Entonces, recuerde usted allá en el capítulo número 1 de Job, en el versículo 8, que le dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿verdad? ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro hombre como él, ¿verdad? Le dice, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué hizo nuestro Dios con Job? Lo introdujo, le dijo, fíjate en él,
fíjate en él. Y hasta tiene control del enemigo de nuestras almas. Porque Dios lo usó para mostrar su gloria, ¿verdad? En ese momento de Job. Es exactamente lo mismo. Esa mirada que tuvo nuestro Señor Jesucristo para ese hombre que estaba ahí postrado, provocó que sus discípulos descubrieran su corazón. Él nada más volteó. ¿Y qué dijeron los discípulos? Ahí lo dice. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Quién pecó? ¿Quién Él. pecó? Pero así que mordieron el anzuelo, ¿verdad? O sea, no hubo para dónde hacerse. Como judíos. ¿Perdón? Entonces, Jesucristo hizo que ellos descubrieran lo que había en su corazón. Ese pensamiento que ellos tenían, lo hicieron en voz alta, ¿verdad? Lo dijeron. Entonces, ahí reveló algo que existía en la antigüedad. Desde la antigüedad los patriarcas tenían una falsa creencia de que la ceguera y algunos otros males, ¿verdad?, que se padecían eran por causa del pecado de los padres, como ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, o incluso que ellos habían pecado, lo cual sabemos que no es cierto, ¿verdad? No, los males que padecemos, la enfermedad, las situaciones, no siempre son porque pueden ser, pero no siempre son así. Pero en este caso, en la antigüedad así se pensaba, ellos tenían este pensamiento. Si no, vamos a ver en el mismo Job, ¿se acuerdan de Elifaz, Par, Bildad y Eliú? ¿Verdad? Estos amigos, como dicen por ahí, con estos amigos, ¿para qué queremos enemigos, verdad? Ellos juzgaban que lo que le había sobrevenido a Job era por eso, porque tenía pecado. Y sabemos al final que ¿qué dice? Y en todo esto no pecó Job. Entonces, más sin embargo, en las escuelas rabínicas así se enseñaba también. Y los discípulos obviamente tenían esta confusión. Por eso ellos sinceramente le dijeron, a ver, Rabí, ¿verdad? ¿Quién pecó? O sus padres. Inmediatamente sacaron lo que había en su corazón. Entonces, Jesús les corrige. En este milagro, Jesús específicamente lo utiliza también para corregirles, para enseñarles que algunos sufrimientos profundos y agudos, ¿verdad?, no siempre están relacionados con la comisión de algún pecado. Él les dijo en el versículo 3, ¿qué fue lo que les aclaró en el versículo 3? ¿Alguien que guste leerlo, por favor? Respondió No Jesús, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Exactamente. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí. Así es. Dice el versículo 3, puede ser que Dios permita esta aflicción con el propósito de que su nombre se glorifique en él, de muchas maneras, ¿verdad? Provocando más fe en el que la padece, provocando la fe de otros, la conversión, etcétera. Muchísimas cosas, corrigiendo alguna situación en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, ¿verdad? Entonces, como es el caso aquí. Entonces, por eso dice ahí, para que el nombre de Dios fuera glorificado, ¿verdad? Para que Dios se glorifique en medio de ello. Jesús entonces sana a este hombre, pero ahora vamos a ver cómo lo hizo, ¿verdad? ¿Cómo hizo ese milagro? ¿Qué fue lo que él hizo? Fue cuando hizo lodo con la tierra y agua. Exacto, hermana, gracias, hermana María. Así es. Y fíjense que hacer lodo era una de las 39 prohibiciones que estaban declaradas en una tradición que se llamaba, no sé cómo se pronuncia, pero se llama Mishnah. Y entonces,
Él hace lodo y luego le da la vista. El ciego, siguiendo la orden de Jesús, con fe, ¿verdad? Fue y se lavó y se fue al lugar indicado. Y sabe, o sea, Jesús envió a ese hombre a lavarse a ese estanque. ¿Y sabe cómo se llama el estanque? Ahí lo dice, Siloé, pero ¿qué significa? Enviado. 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 Entonces, antes vimos Bethesda, ¿verdad? El lugar de misericordia. Entonces, ahora vemos el enviado y vemos a un enviado ahí. Entonces, es maravilloso, si uno puede estudiar así, es maravilloso encontrarse con todo lo que el Señor quiere revelarnos, quiere mostrarnos. Entonces, precisamente al enviado fue enviado este hombre para recibir la vista, ¿verdad? Y entonces, él recibe la vista y en este milagro, nuestro Señor Jesucristo muestra una nueva ética. Porque acuérdense que este milagro lo hizo en sábado, ¿verdad? Y curiosamente, además de que lo hizo en sábado, el hacer lodo no estaba permitido hacer lodo en el día de reposo. Qué retador, ¿verdad? Es decir, yo soy el Señor de todas las cosas, ¿verdad? Es una manera de decir, yo soy el Señor. Pero además de decir, yo tengo la autoridad para hacerlo y yo estoy por sobre todas estas cosas, además nuestro Señor Jesucristo mostró una nueva ética, una nueva manera de vivir, llena de ¿qué? De misericordia, llena de compasión y llena de gracia. ¿Y cuánto hace falta hoy en nosotros, hermanos? Esa misericordia, esa compasión y esa gracia entre nosotras mismas y para con los nuevos y las nuevas creyentes, los nuevos creyentes, las nuevas familias también, las nuevas familias de creyentes que llegan a la iglesia. Cuánta compasión, cuánta gracia, cuánta misericordia necesitamos. Esa nueva ética que debe de regir en nuestros corazones. Como les dije, no estamos para decidir lo bueno, sino lo más bueno, ¿verdad? Porque lo superior, lo sobrenatural, algo que nadie espera de nosotros, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, oísteis que fue dicho, mas ahora os digo. Entonces, estamos en ese punto, más ahora. Nosotros tenemos que correr el extra, ¿verdad? Entonces, la sanidad de este hombre ciego de nacimiento ayudó a dar una evidencia contundente, dice el autor, de la deidad de Jesús. Definitivamente, ¿quién podría hacer eso? Solamente alguien que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué produjo este milagro? Bueno, el autor nos dice las instituciones por causa de la curación. Ahora vamos a los versículos 13 al 23. Y vamos a analizar los tiempos, como ya vimos, que era un tiempo que era el tiempo del día de reposo, en donde no se podía hacer ningún trabajo. Y las formas, el lodo con la saliva, entonces, y los motivos, ¿verdad? No son para, como los fariseos, para parecer más santos, ¿verdad? Sino por compasión, ¿verdad? Entonces los tiempos, las formas y los motivos de Jesús eran inaceptables para los judíos, especialmente para los fariseos, porque confrontaban su manera de vivir y su corazón envanecido. Y así es, hermanas queridas. Siempre en algunas congregaciones encontramos este tipo de hermanos, este tipo de creyentes, ¿verdad? En donde cuando no son sus tiempos, cuando no son sus formas y cuando no son sus motivos, ¿verdad? Se sienten agredidos y confrontados, ¿verdad? Y entonces no deja espacio a la fe ni al crecimiento. Entonces, estos eran los judíos, estos eran los fariseos, así estaban, no aceptaban las formas de Jesús, no aceptaban los tiempos y mucho menos los motivos. ¿Y saben qué los llevó a hacer todo eso? Su corazón estaba envanecido y eso los llevó a murmurar.
y a juzgar, ¿verdad? ¿Qué hacían? Su propia conciencia. Si ustedes ven ahí en los versos del 16 en adelante, o más bien desde el 3 en adelante, si ustedes comienzan a leer por ahí, ustedes van a ver que su propia conciencia les hablaba de que Jesús era divino, que venía de Dios, ¿verdad? Pero, porque decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero ellos vieron el milagro, vieron lo que él hizo. Su propia conciencia les decía, nadie puede hacer esas cosas si no viene de Dios, y si no es Dios mismo, ¿quién más puede hacer ese tipo de operaciones sobrenaturales jamás antes vistas? ¿Quién más puede hacerlo? Su conciencia misma les daba testimonio a ellos mismos de que Jesús era el Hijo de Dios, mas sin embargo, ellos argumentaban contra ellos mismos. No, no puede ser el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hace las cosas de manera diferente, porque las hace en un tiempo diferente, en una forma diferente y por motivos diferentes. No puede ser el Hijo de Dios porque Él hace estas cosas en día de reposo. ¿Cómo es posible? ¿Cuánta ceguera? ¿Cuánta ceguera? Entonces, otros decían, estamos viendo, ¿verdad? De todo lo que provocó lo que hizo Jesús. Otros decían que ese hombre nunca estuvo ciego, que pues él veía, ¿verdad? Y otros más sensibles decían, bueno, ustedes dicen que no viene de Dios, ¿verdad? Pero él sanó al hombre milagrosamente. Y solo Dios o alguien que viene de Dios puede hacerlo. Qué cosas, ¿verdad, hermanos? Bueno, la reacción de los padres. Los padres tenían más miedo de los hombres que de Dios. Y nos parece como, ¿cómo es posible, verdad? Pero a veces nosotros le tenemos más miedo a ciertos hombres con autoridad que hacer lo que es correcto porque es lo correcto, dentro y fuera de la iglesia. Pero pasa. Los padres temerosos de ser expulsados de la sinagoga porque tenían miedo de perder sus privilegios. Ser expulsados. Exacto, de ser expulsados. Entonces ellos nomás dijeron, sí, es ciego de nacimiento y sí es nuestro hijo. Y si otra cosa quieren saber, pregúntenselo a él. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Entonces, bueno, así operaron estas cosas en el corazón. Estas fueron las agitaciones, dice el autor, que provocó este milagro. Y luego viene el testimonio del hombre sanado. Aquí es otra parte muy interesante. Los fariseos, ¿qué querían? Que el hombre negara. Ah, no. Tú tienes que decir esto. Porque si tú no dices esto, tú no eres entonces de Dios y estás faltando a la verdad, ¿verdad? Entonces, los fariseos querían que el hombre negara el milagro que Jesús había hecho, que negaran que Jesucristo, ¿verdad? Lo había hecho, que Jesús lo había hecho, pero él se negó a ser silenciado y él se negó a ser extraviado de la maravillosa verdad por descubrir. Y nosotros así debemos ser. Debemos de mantenernos fieles a lo que Dios nos ha enseñado, a la manera en que Dios nos ha enseñado a compartir nuestra fe, a trabajar en el Señor, ¿verdad? Él dijo, no, yo no voy a negar la verdad. Qué triste es encontrarnos con creyentes que es como si nos pusieran la mano aquí, que nos están asfixiando para que hagamos las cosas como a ellos les gusta hacer las cosas, como ellos piensan que es la manera correcta. Es espeluznante encontrarnos creyentes dentro de las congregaciones que quieren silenciarnos y que quieren extraviarnos
eso no debe de ser, y nosotros no debemos de ser así. Nosotros no debemos de ser así. Hay multitud de dones, hay ministerios, pero también hay maneras de operar. Y lo decía nuestra hermana Angélica en el taller del domingo, hay diferentes operaciones. La manera como opera el ministerio es diferente. Pero a veces, ¿verdad? Es peligroso caer en esto, en esta actitud fariseica. Ellos querían silenciarlo, ellos querían extraviarlo, de descubrir una maravillosa verdad. Hasta aquí, nuestro Señor Jesucristo estaba preparando, iba preparando el corazón de este hombre, iba preparando el corazón de sus discípulos también y de aquellos que estaban observando también. Pero él que decidió, él decidió mantenerse firme. Dice, y él claramente les contesta, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué es lo que sucede? Si estamos viendo que el ministerio, la operación y la manera de hacer las cosas de algún hermano, de alguna hermana, está dando fruto, está provocando virtudes, está edificando, está haciendo bien, ¿verdad? Pues, ¿lo vamos a negar? No, no podemos negarlo. No podemos negarlo. Y este hombre dijo, no me vas a decir, pues yo no sé, pero yo sé que era ciego y ya veo. Y no puedo negar que ya veo y que ese hombre me sanó. ¿Verdad? Entonces, ellos tenían ojos físicos abiertos, pero el corazón ciego. El corazón ciego. Estaban enceguecidos, pero estaban enceguecidos por su propia voluntad. Ellos vieron también, ellos fueron testigos de ese milagro y de otros, pero sin embargo se negaron a creer. Se negaron a creer. Entonces, no querían ver la evidencia absoluta y se cerraron a la verdad y se cerraron a la verdad. Tristemente, ese fue el resultado que provocó en esos corazones fariseos. Finalmente, el hombre sanado les dijo, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Ya dio el siguiente paso. O sea, él se atrevió a decirles, él viene de Dios. Aunque ustedes digan lo contrario, él viene de Dios. Entonces, Lo expulsa. exacto. Qué triste, lo expulsaron. Qué triste es cuando hay un ministerio próspero, cuando hay una actividad próspera, cuando hay hermanos que ponen todo su empeño o hermanas que ponen todo su empeño para glorificar el nombre de Dios y de repente los hacen a un lado, ¿verdad? La forma adecuada para ellos. Y lo expulsan, lo expulsaron, ¿verdad? Lo expulsaron. Como en los partidos en algún partido de algún deporte, las que hemos practicado algún deporte, nos banquearon, ¿verdad? Decimos, nos ponen en la banca. Qué triste, hermanas. No debemos de ser así nosotros, ¿verdad? No debemos de ser así. Al contrario, debemos de ser, no sé si ustedes leyeron Maternidad Espiritual, el libro de Maternidad Espiritual que sugiere la Unión Femenil, Nacional Femenil, viene que nosotros somos maestras del bien. Nosotros debemos de provocar esa fe, debemos de provocar ese crecimiento y esas ganas de seguir adelante en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces no podemos tener esta actitud nosotros como mujeres fariseicas, ¿verdad? Vamos a empezar con nosotras. No podemos ir a ningún otro lado si no empezamos en nosotros mismos. Entonces, tenían su entendimiento entenebrecido y lo expulsaron. Ahora, vamos al siguiente punto que menciona el autor, que es la identificación del sanador, que son los versículos 35 al 41.
¿verdad? Versículos 35 al 41. Jesús, conociendo que la fe de este hombre lo hizo despreciado y despreciable. ¿Cómo es posible que entre los religiosos la fe lo había hecho, la verdadera fe lo había hecho despreciado y despreciable? Qué triste condición. No la de este hombre, la de los hombres que lo habían despreciado. Pero ¿saben qué? Jesús sabe. Nuestro Señor Jesucristo ve. A veces se nos olvida que nos está viendo. Y no nada más nos está viendo, sino que Él sabe lo que está aquí adentro del corazón. Nuestros pensamientos, nuestros motivos. A veces nos queremos engañar haciendo cosas buenas. Pero dice, pues no es bueno, ¿verdad? Porque yo vi tu intención. Yo vi la intención con la que lo hiciste. Entonces, Jesús, conociendo la condición de este hombre, ¿cómo se sentiría? Bueno, yo creo que a lo mejor algunas pudieran expresar, ¿verdad? O en algún momento hemos sido despreciadas, o nos hemos sentido despreciables. Y podemos identificarnos un poquito con este hombre. Yo sí puedo. Entonces, él sale a su encuentro. Él sale a su encuentro y confirma sus pensamientos con una pregunta. ¿Cuál pregunta le hizo? Ahí viene en el verso 35. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? O sea, ya fue directo. Ya estaba listo para esa pregunta. ¿Y qué le respondió él? ¿Quién es, Señor? ¿Para qué creen él? No, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Creyó, Creo, Señor, y le adoró. se postró y adoró, ¿verdad? Entonces, qué increíble la manera como Dios está trabajando en nuestras vidas. Porque si Dios trabajó así en la vida de este ciego de nacimiento, de este hombre, de sus discípulos y de los fariseos también, ¿cómo está trabajando en nuestra vida? Me pregunté yo esto y ahorita compartiéndolo, ¿cómo, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres provocar en mi vida? ¿Verdad? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú en todo este contexto me tienes viviendo ahora? ¿Me quieres enseñar? ¿Qué me vas a revelar de ti y de mí? ¿Verdad? De mi propia vida. Entonces, el autor señala que todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Fueron de menos a más. Y este milagro nos revela la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, pues nos revela que Él sabe lo que hace y cómo lo hace y cuándo lo hace y por qué lo hace. Él es soberano, Él tiene el control. Nos revela el poder y la autoridad de Jesús, pero un poder y una autoridad, aquí vamos a ver qué diferente la autoridad y el poder fariseico, religioso y legalista, a la autoridad y el poder de Dios, que es compasivo, ¿verdad? Y se compadece de la necesidad del ser humano, dice el autor. Y este es el milagro, el sexto milagro, ¿verdad? No sé si hasta aquí hay... En el versículo 35, donde dice, oyó Jesús que le habían expulsado. O sea, Jesús escuchó, o sea, está al pendiente, como nos estás comentando, ahora se preocupa. Y lo dice, y hallándole. O sea, que fue, lo buscó. No, porque si no, no diría hallándole, lo encontró porque lo buscó. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque Jesús no lo dejó bueno, pues ya le dijeron eso, pues a ver cómo se las arregla. Porque si no, no se hubiera cumplido pues para lo que vino Jesús, para que él luego recibiera a Cristo y creyera y le adorara. Pero entonces así en nosotros, ¿verdad? Pues Jesús oye lo que nos dicen o a nosotros, a cada uno de nosotros, y entonces Él nos busca y nos busca para sacarnos adelante, no nos deja solos, ¿verdad? Y aquí vemos, se preocupa por nosotros, tiene pues la misericordia, ¿verdad? O sea, no de tantos que ha compartido el Señor Jesús en el camino, bueno, pues ahí
a ver cómo le hace, ¿no? Hoy lo encontró. ¿Para qué? Para llevarlo al encuentro con él mismo, con Dios, ¿verdad? Que es lo principal para lo cual vino Jesús. Milagro completo. Exactamente, no lo dejó a medias, ¿verdad? Entonces es muy clave cómo Dios nos ama tanto que no nos deja hasta que esté todo completo en nuestras vidas. Así es, hermana Marta. Y además, este hombre tuvo que sentirse despreciado. Si no se hubiese sentido así, no hubiera operado la fe en él, quizás, porque todo tiene su propósito. Y el sufrimiento no es en vano, siempre tiene un propósito. Entonces, es también recordar que cuando estamos sufriendo o padeciendo, ese sufrimiento tiene un propósito grande y maravilloso para nuestra vida, como lo podemos entender aquí en todo lo que hemos visto, para nuestra vida, para nosotros, para nuestra vida interna espiritual y también para comprensión de nuestro Dios. Él va a comprobar, como lo hace en medio de estos milagros, así en los milagros que hace diariamente en nuestra vida. Él desea de confirmar que Él es quien ha dicho que Él es. Entonces es maravilloso si lo podemos entender de esa manera. Y seguimos adelante, ya es el último milagro, la resurrección de Lázaro. Margarita, perdón, Sí, hermana, dígame. perdón. Ay, Quería comentar algo. La vez pasada, un comentario que hice, no sé, yo pienso que a veces pudieran no entenderse las cosas y se pueden malinterpretar. Cuando mencioné lo de la alimentación de los 5,000 y que a veces hay personas que quieren cambiar y le meten de su propia cosecha, ¿verdad? Y enseñan mal, ¿verdad? La palabra, queriendo dar a entender que pues no, los milagros no, y tristemente muchas veces como cristianos decimos que los milagros en esta época no, eran necesarios en ese tiempo y ahorita no, y yo creo que ahorita necesitamos demasiado, ¿verdad? Los milagros. Ahorita, por ejemplo, necesitamos la intervención de Dios para que llueva, y lo hemos comentado en cultos de oración. ¿Realmente pasamos tiempo orando, pidiéndole a Dios que llueva, o nada más oramos una vez? No sé, y creemos que ya con eso, ¿verdad? Y ahorita que estás compartiendo esto de este milagro que abrió los ojos de un ciego, dice el salmista, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. El Señor quiere abrir nuestros ojos espirituales y que Dios nos libre de caer en este grupo, ¿verdad? De religiosos, de fariseos, que fueron con los que el Señor Jesús batalló todo el tiempo, ¿verdad? Eran los que lo confrontaban, los que lo molestaban, todo lo que estamos viendo ahorita. Que Dios nos libre y que el Señor nos ayude pues todo esto, historias que sabemos desde niños, ¿verdad? Y que podemos recitarlas y que podemos decir y leerlas y todo, que sean parte de nuestra vida, porque ayer lo compartían hermanos que fueron a llevar alimentos el sábado para los migrantes, como iglesia movernos a hacer lo que tenemos que hacer. El Señor Jesús vio al ciego, nosotros estamos viendo cosas que están pasando y pues muchas veces nos quedamos nada más, ¿verdad? Y oramos, muchas veces oramos, es bueno orar, pero también tenemos que movernos a hacer algo y ayudar al que está necesitado. Entonces, pues estar orando así, hermanas, maestras del bien, es un grupo en Facebook que yo sigo y me bendice mucho. Tenemos que madurar como mujeres cristianas, avanzar, ser bendición para las más jóvenes. Miren, oren mucho y doy gracias a Dios por las muchachas García Mávilis, otros jóvenes que están llegando a la iglesia. Tenemos que estimularlos, tenemos que abrazarlos, tenemos que darles las gracias porque se involucran en el trabajo de la iglesia, porque pues son los que siguen, ¿verdad? Los que van a tomar la estafeta y continuar. Entonces, que Dios nos ayude para poner en práctica todo esto que estamos viendo, que no se quede nada más en una historia bíblica. Y orar así, Dios, abre mis ojos espirituales para poder ver la necesidad y pues movernos, como decíamos ayer, ser movidos a misericordia, porque necesidad hay. Me decía el otro día una hermana, no sé por qué no vienen al culto de oración, me decía una persona, si hay mucha necesidad, entonces, bueno, orar así, que Dios toque corazones, como oró una vez mi hermano César, inquiétanos como iglesia, ¿verdad? A querer estar unidos, clamando, y el hermano César, y lo ha mencionado varias veces, lo comento aquí con respeto, ¿qué nos quiere enseñar Dios ahorita a la humanidad y a Monterrey, ahorita que está faltando el agua? Dios puede mandar el agua.
así, en un abrir y cerrar de ojos Él lo puede hacer, pero ¿qué nos quiere enseñar el Señor ahorita a nosotras? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué quiere Él transformarnos y hacernos cambiar en nuestra vida para rogarle al Señor, arrodillarnos, clamar a Él, perdonarnos, amarnos? ¿Cuántas cosas suceden entre nosotros mismos como iglesia, verdad? Como familias, y que Dios nos está viendo, es eso ahorita, o sea, a Dios no se le escapa nada. Él ve las intenciones, Él ve nuestro corazón, así es que, hermanas, vamos a unirnos en este clamor a Dios porque está bien difícil la situación ahorita con lo del agua. Para Bien, mucha gente que tienen días, semanas sin agua. Entonces, eso quería comentar, hermanas, que Dios abra nuestros ojos espirituales. Podemos ver, a lo mejor, estoy muy bien yo de mi vista, ¿verdad? O uso mis anteojos para ver, pero los ojos espirituales para poder ver lo que Dios quiere hacer en mi vida y en la vida de otros. Hermana Laura, Sí, hermana Laura, pues la palabra de Dios nos dice que si mi pueblo se humillare y llorare, él a la tierra, hermana. así es. Está Así enferma. es. Nos hace falta entonces hacerlo. Así Orar es. y orar. Amén. Dios sigue obrando en nuestros corazones, ¿verdad? Para eso es la palabra, para provocar cambios en nuestra vida. Y bueno, ahora vamos a ver el último milagro, la resurrección de Lázaro del sepulcro. Versos del 1 al 54 del capítulo 11. Y si usted hace no sé si lo hace el autor o lo saqué yo de otra fuente. Sí, aquí está, lo dice el autor. Dice, todos los evangelios hacen referencia al poder de Jesús sobre la muerte, ¿verdad? Pero fíjense qué curioso, solo Juan relata la historia de la resurrección de Lázaro. Eso me llamó la atención que citó el autor Sullivan aquí. Entonces, vamos a ver la demora a propósito. Y ahora vamos a ver que esas demoras de Dios tienen un propósito. Ahora que estuve estudiando y volviendo a estudiar y volviendo a estudiar esta parte, me puse a pensar hacia atrás en retrospectiva, las demoras de Dios, las supuestas demoras de Dios en mi vida, ¿verdad? Y cómo ellas realmente no operaron en bien. Era una manera de decirme Dios que me amaba. Entonces, vamos a ver cómo podemos manejar las supuestas demoras en nuestra vida. Este milagro creo yo que nos puede enseñar en esta ocasión a nosotras esta parte. Entonces, bueno, ¿quiénes eran Lázaro, Marta y María? Que son los personajes que aparecen en este evento milagroso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien que pueda comentar y dónde vivían? ¿Qué relación tenían con nuestro Señor Jesucristo? Amigos, eran los amigos amados de Jesús. Así es. ¿Alguien más? ¿Otra cosa que me quieran comentar sobre ellos? Vivían en Betania. Vivían en Betania, muy bien. Y María fue la que derramó el perfume al Señor. Así es, ¿verdad? Lo enjugó, ¿verdad? En sus pies. Fue la que lo enjugó con sus cabellos, ¿verdad? Y Marta y María. Y Marta lo atendía, Marta. Marta lo atendía Hermana Marta. y María trabajaba en la cocina. A ver, la hermana Marta Hernández quiere comentar algo, pero no le escucho su micrófono. A ver, bueno, Ya. seguido los visitaba, le gustaba a Jesús reunirse con ellos. Y yo me imagino que la Marta cocinaba delicioso. Sí, yo también pienso eso. Yo también pienso eso. Entonces Fíjense que tantito, siempre que cuando dan este tema, siempre digo, ay, van a empezar a decir Marta, afanada, está así. María escogió la mejor parte. Pero me encanta el versículo 5 donde dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, puso a Marta primero, amaba a Jesús a Marta. Y más adelante donde dice a Lázaro el cual él amaba. Ahí también dice en las citas,
Pero me encanta donde dice, llamaba a Jesús a Marta, le digo, otra vez me puso primero a mí, ¿verdad? Porque siempre están Marta, Marta, manada, Marta, como que Sería a la hora- mayor. ya, le escogió la mejor parte. Pero no, dice, llamaba a Jesús, dice en el 5, a Marta, a Lo su bueno- hermana y a Lázaro. Lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo es que Él nos ama a todos de la misma manera, ¿verdad? Pero su amor es tan inconmensurable para cada uno de nosotros que nos hace sentir como si fuéramos el consentido, ¿verdad? Y sabemos que Dios no tiene consentidos, pero así nos hace sentir con su amor. Así es. Yo le entiendo, hermana Marta, yo le entiendo. entonces, entonces sí, era una familia muy querida de Betania. Siempre que tenía oportunidad o estaba cerca, nuestro Señor Jesucristo posaba ahí con ellos. Los amaba de una manera muy entrañable y eran hermanos, ¿verdad? Nos faltó decir que eran hermanos. Eran hermanos, Lázaro, Marta y María. Entonces, ¿qué sucedió? Enfermó Lázaro y pues me supongo que era una enfermedad grave. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos escucharon que Jesús estaba relativamente cerca, ¿verdad? Y entonces mandaron llamar a Jesús porque sabían que Él les ayudaría. Uno no manda llamar a alguien que sabe que no les va a ayudar. Uno piensa en alguna persona que nos estima, que nos ama, que pondría todo antes para venirnos a ayudar porque sabe que si le pedimos ayuda es porque es algo apremiante, ¿verdad? Entonces, de esa manera también consideraban a Jesús un amigo. Entonces ellos pensaron en ese amigo, pues que además era poderoso y lo consideraban como el Hijo de Dios. Entonces ellos dijeron, bueno, pues ellas dijeron, vamos a llamarle porque él sabrá qué hacer. Pero ¿qué pasó? Ellas esperaban que en cuanto Jesucristo nuestro Señor escuchara de esto, ¿qué esperaban de Jesús? Que fuera, ¿Verdad? Hermana Chelito, que así es, sí. Exactamente. O sea, que fuera, pero ya, ¿verdad? Era para ayer, o sea, ya estaría ahí. Ellos esperaban que actuara, que Jesús escuchara la noticia y que actuara. Hermanas, esa es nuestra actitud. Cuando nosotros vamos a Jesús, vamos con fe, sí, pero a veces tenemos que confesar que le queremos decir, Señor, esto es para mañana. O sea, por favor, ya, ¿verdad? Por eso el salmista dice, dice, no te tardes, ¿verdad? En un salmo, no te tardes, espera en Jehová. Sí, espera en él, dice. Pero él mismo él dice, no te tardes, porque él está esperando, ¿verdad? Está esperando y trata de ser paciente, pero le dice, no te tardes, y luego se dice a sí mismo, espera en él, sigue esperando en él. Entonces, esta es la actitud que muchas veces nosotros tenemos, y yo lo entiendo, ¿verdad? O sea, si vemos hay familias que han perdido seres queridos, pero porque están desaparecidos. Imagínense, pongámonos en ese lugar. ¿Cómo es su oración? Esa demora, ¿verdad? Entonces, me supongo que es esa angustia que sentimos cuando nos vemos totalmente impotentes, no podemos hacer absolutamente nada, es una angustia profunda. Entonces, no sucede así, ¿verdad? No sucede así. Nosotros queremos que Jesús actúe en mi tiempo, pero no es así. Entonces, ellas van a informarle, llegan a informarle a nuestro Señor Jesucristo que el que amas está enfermo, ¿verdad? Y él, ¿qué les dice? Ah, sí, vámonos todos, muchachos, preparémonos y vamos a Betania. No, ¿qué les contesta? Vamos a Judea otra vez. Pero en cambio dice que declara que la enfermedad, primero, no era de muerte. Exacto, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y luego dice que él dormía, lo cual nada pudieron, entre estas palabras nadie pudo entender nada. Si lo analizamos, ninguno pudo entender nada.
y que él dormía, ¿verdad? Y luego dice, y se quedó donde estaba. Pero fíjense cómo dice, aclara en el verso 5 lo que dijo nuestra hermana Marta, que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero luego dice, y cuando oyó esto, de que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Exacto. Los ama, pero se queda. Nos ama, pero no nos ha contestado. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo, a veces pareciera como si nuestro Señor Jesucristo no escuchara o fuese indiferente, ¿verdad? O que permanece sin hacer nada. Y esto es lo que nos da a entender aquí, a lo mejor esa demora. Dice, el Señor Jesucristo, en cambio, no fue indiferente o permaneció sin hacer nada. Al contrario, Él ya estaba haciendo algo. Con todo lo que Él estaba diciendo y manifestando y actuando, Él ya estaba haciendo algo para poder ayudarlas a ellas y bendecirles aún más de lo que ellas esperaban si hubiese ido, o más de lo que ellos hubieran obtenido si hubiese ido en ese momento a sanar a su hermano. Nuestro Señor Jesucristo, con esto nosotros tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo siempre actúa en nuestras situaciones y problemas y en los momentos difíciles, en los momentos más apremiantes de enfermedad, en nuestras situaciones más terribles, dolorosas, horrorosas, espeluznantes que nos pueden venir a nuestra vida. Esas aparentes demoras son solamente una preparación de los corazones, ¿verdad? De aquellos que esperan en Él con fe, porque Él sabe cómo estimular nuestra fe, Él sabe cómo revelar las intenciones de nuestro corazón y hacer que todas las cosas operen para nuestro bien. ¿Usted recuerda ya a ese hombre, ese principal de la sinagoga llamado, no les voy a decir el nombre, que tenía una hija enferma, que está en Lucas 8:40, un hombre principal de la... ¿Cómo se llama, hermana Chela? Usted ya lo dijo. Jairo, sí, la vi, que lo dijo. Jairo, tenía una hija enferma, ¿verdad? Y entonces, pues, él va con nuestro Señor Jesucristo y vamos a irnos ahí a la escritura en en Lucas capítulo 8, verso 40. Entonces, en esta situación, va este varón llamado Jairo y se postra a los pies de Jesús y le dice, ven a mi casa porque mi hija está enferma. Y entonces Jesús va, ¿verdad? Jesús decide ir con él. Pero en el trayecto, pues imagínense, él estaba haciendo y sanando enfermos y haciendo milagros y llevando bendición a todos esos necesitados. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Entró en medio de una multitud y todos le apretaban. Imagínense Jairo cómo estaba. Ay, pero por mi hija se va a morir si no llega, ¿verdad? Si no llega pronto, mi hija va a morir porque está muy enferma y nadie puede hacer nada. Y yo creo que él puede hacer algo. Pero entonces él se demora porque entra en esa multitud y luego tiene ese encuentro con esa mujer que tenía el flujo de sangre, ¿verdad? Entonces sabemos lo que sucede, que la toca, él pregunta quién me ha tocado, sus discípulos le dicen, ay Señor, estás en medio de una multitud, todo el mundo te aprieta, te empuja, te está tocando y dices, ¿quién me ha tocado? Y entonces aparece esta mujer y sucede la sanidad de ella también, ¿verdad? Le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y entonces, en ese momento, después de que hizo esa sanidad, nuestro Señor Jesucristo, llegan y le avisan que su hija murió. Y entonces, las palabras de nuestro Señor Jesucristo le dicen, no temas, cree solamente y serás salva. Y aquí vemos que la demora que estaba sufriendo este hombre, pues a lo mejor él temía que ella muriera y murió.
pero él pudo ver el poder de Dios antes de que esto sucediera. Entonces esa demora estimuló su fe, realmente operó en bien para él, porque le dijo, no temas, cree. Inmediatamente le dice, no tengas miedo. Pues acababan de llegar con esa terrible noticia, su hija murió. Entonces, así es nuestro Señor Jesucristo. Él sabe cómo revelar lo que hay en nuestro corazón. Él sabe cómo estimular nuestra fe. Él sabe cómo hacer que todo lo que estamos pasando opere en nuestro bien. Jesús se demoró 2 días en llegar hasta el hogar de Lázaro, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el propósito de esa demora? Que muriera Lázaro, que muriera. Tenía que morir Lázaro. Se escucha duro y se escucha difícil, pero a través de eso Jesús iba a hacer cosas que de otra manera no podría ser sin la muerte de ese querido amigo. Solo a través de esa situación dolorosa, Marta, María y quienes estaban ahí podían aprender que Jesús no solamente era el Señor de la vida, porque ellas ya sabían. Por eso Marta le dice, sí, tú en la resurrección futura, ¿verdad? Él va a revivir, él va a resucitar, porque él sabía que era el Señor de la vida. Pero ellas tenían que aprender que también era Señor de la muerte, no nada más de la vida. Entonces, nosotros hay cosas dolorosas por las que hemos pasado y seguramente todavía hay por venir. Lo que tenemos que recordar, por más agudo y por más profundo que sea ese dolor, es que hay cosas que no vamos a poder aprender de nosotras mismas y de Dios si no pasamos por eso. Hay cosas que tenemos que vivir también para que Dios se glorifique en nuestra vida y en la vida de los que están con nosotros, cerca. Entonces, hay que recordar que en los momentos dolorosos o las demoras aparentes de nuestro Dios, en ese dolor profundo, son oportunidades para nosotros, para crecer y para glorificar su nombre. Entonces, también había peligro en su regreso, ahí lo dice la Escritura. Los judíos querían apedrearlo, sus discípulos trataron de persuadirlo, ¿verdad? Vas a ir otra vez ahí, ¿verdad, Señor? Y pues quieren apedrearte. Mas aún así Jesús decidió regresar. A pesar de que ponía en peligro su vida, él decide regresar. Y fíjense, esta decisión de poner en peligro su vida o de poner en riesgo su vida por sus amigos, ¿qué provocó en uno? Por lo menos uno de ellos lo manifestó. Todos los demás, pues, lo imitaron, pero uno de ellos lo manifestó. Tomás, exacto. Provocó lealtad e identificación. Vayamos para que muramos con él. Entonces, aquí Jesucristo se muestra como ese amigo que pone la vida por los demás, por los suyos, por sus amigos. Por eso, más adelante, él afirma, nadie tiene amor mayor que este, sino aquel que pone o que ponga su vida por sus amigos. Todo tiene un propósito. Todo lo que hace Jesucristo en la vida de nosotros, en nuestra vida, tiene un propósito, así como lo tiene en la vida de todos los que están aquí, pero sin nadie se escapa de sus propósitos, ¿verdad? Estábamos viendo que los afectados eran Marta, María y Lázaro, pero sin embargo, todos estaban involucrados y Dios tenía cuidado del corazón de todos. ¡Qué maravilloso! Y Tomás se identifica con esa actitud de poner su vida por sus amigos. Y nosotros debemos de poner nuestra vida por nuestros amigos, ¿verdad? En cuanto esté en nuestra mano, hacer lo que nos toca por nuestros amigos y mayormente, dice la palabra, la familia de la fe, ¿verdad? Entonces, luego vemos la simpatía sincera. La simpatía sincera, ahí ya vamos a terminar, hermanos.
de los versos 17 al 38. La aparente demora de Jesús era la manera en que podía mostrar cuánto les amaba y cuánto interés tenía en sus amigos, ¿verdad? A veces no podemos entender qué es la manera de nuestro Señor Jesucristo, esa demora de decirnos, te amo. Por eso no te doy ya lo que quieres. Te amo. Por eso no te doy ya lo que tú quieres recibir. En este caso, ¿verdad? A veces puede ser te amo y no te doy lo que me estás pidiendo, ¿verdad? Pero en este caso estamos estudiando la demora. ¿Por qué tarda lo que estoy pidiendo? Porque Dios me ama y Dios sabe lo que es mejor. Dios tiene algo que hacer en mi vida. Entonces, Marta y María no lo habían entendido, definitivamente, ¿verdad? Lo vemos por su actitud al recibir a Jesús. Ellos no lo habían entendido así. Y nosotras creo que tampoco lo hemos entendido así a profundidad en nuestra vida, ¿verdad? O al menos yo. A veces se nos olvida cuando estamos en la prueba. Nos olvidamos de todas esas cosas que Dios ya nos enseñó en teoría y que ahora quiere reafirmar en la práctica. Marta y María no lo habían entendido. ¿Por qué digo esto? Bueno, Marta salió a encontrarlo y cuando lo vio, prácticamente le dijo, te enviamos a decir que Lázaro estaba enfermo. ¿Por qué no viniste con prisa? Si nos amas tanto, ¿por qué? ¿Verdad? En conclusión, Marta le dijo, Lázaro murió porque no llegaste. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Lázaro murió porque no llegaste. Entonces, me quedé yo, es cierto, y así somos. Así somos. Y qué compasivo nuestro Dios, ¿verdad? Qué compasivo. Bueno, entonces, y María, cuando vio a Jesús, le dijo, ¿por qué no llegaste en el momento que necesitamos, verdad? Nosotros siempre queremos controlar el tiempo de Dios. Siempre queremos controlar el tiempo de Dios. Queremos controlar la forma, el tiempo y la manera de actuar de Dios. Entonces, en lugar de dejar que Él siga con su horario celestial y con su plan para nuestra vida, queremos controlarlo. María le dijo a nuestro Señor Jesucristo, fíjense lo que Marta le dijo, Lázaro murió porque no llegaste. Pero María, ¿qué le dio a entender? Ya murió, ya no hay nada que hacer. Si se fijan, eso fue lo que le dio a entender María María con sus palabras. Ya murió, ya no hay nada que hacer. Ay, pero qué equivocada estaba. Qué equivocada. Era precisamente el lugar en donde las quería tener a las dos. Ellas fueron a ese lugar en donde Jesús ya sabía que iría, porque quería manifestarse todopoderoso. Y luego vemos más adelante la respuesta simple de Marta y los versos 25 y 26. La respuesta a Marta fue, ahí la tenemos. Lázaro, a Marta le dice Lázaro resucitará. Pero no se refería a la resurrección futura, sino en ese momento, ¿verdad? Pero Marta no lo entendió. Y a María y a quienes le acompañaban, después de que María le dijo, ya murió, ya no hay nada que hacer, ¿qué le dice? ¿Dónde lo pusiste? Ay, Señor, como dice, ¿para qué quieres saber si ya está descomponiéndose su cuerpo? ¿Para qué quieres saber? ¿Verdad? Pero él le corresponde, ok, ya murió, ya no tengo nada yo que hacer. Dime dónde está entonces. Y entonces se manifiesta, dice el autor, como el Señor de la vida y de la muerte, en los versos 39 al 45. Jesús mandó que la piedra fuera quitada de la tumba. Alzó los ojos y habló con su padre. Luego mandó que la tumba entregara a su muerte. Y dice el autor cito algo unas palabras muy llenadoras. Dice el autor, la muerte se había encontrado con su Señor y la tumba había hallado su vencedor. Qué maravilloso. Lázaro salió dejando atrás su mortaja, ¿verdad? Y su regreso a la vida fue una prueba del poder del Señor de la vida sobre la muerte.
La demora de Jesús tenía un grande propósito. Él obraría un milagro que sería una prueba indubitable de su deidad. Nadie podía refutar esa prueba. ¿Quién podría hacerlo? Estaba muerto y ahora está vivo. Entonces, muchos, dice la Biblia, creyeron. Muchos aceptaron esta evidencia, ¿verdad? Ese testimonio de ese milagro de que Jesús era Dios y es Dios. Y solo Él tiene poder y autoridad para resucitar y para dar vida. ¿Qué sucedió mientras tanto? La oposición, ¿verdad? Siempre está ahí la oposición, calladita, escondidita, haciendo sus cositas, ¿verdad? En silencio y así, como la gotita que cae en la piedrita, ¿verdad? Molestando, perturbando. Y atrasando y poniendo obstáculos. Bueno, desde aquel momento sabemos que el propósito de los líderes religiosos fue el de matar a Jesús. Ya desde ahí, eso fue lo último que ellos pudieron, su ego, ¿verdad? Pudo soportar. Ya no pudieron, su orgullo, su soberbia, su ceguera, sus corazones que se negaron a ver lo que tenían enfrente. Entonces, tristemente, el sumo sacerdote es cuando predice, ¿verdad? Predice la muerte de Jesús, haciendo ya oficial la conspiración para matar, ahí en el verso 45. El Calvario aquí ya estaba tomando forma, tomando forma. En ese momento terminó ya el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Los capítulos del 1 al 12 es el ministerio público de Jesús en el Evangelio según San Juan. Y del 3 en adelante, estos capítulos es un ministerio íntimo y privado con sus discípulos. Él prepara a sus discípulos para su muerte, aunque sus discípulos nunca pudieron entenderlo a profundidad, pero ellos estaban siendo preparados no solo para su muerte y su resurrección, sino para seguir su ministerio después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección. Dice el autor que, y es cierto, porque esto lo señala Juan en su evangelio, hubo muchas señales más que nuestro Señor hizo en presencia de sus discípulos y que no están en este libro, ¿verdad? En el evangelio según San Juan. Pero todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esto es todo, hermanos. Esto es un poquito de lo mucho que podemos aprender. Y gracias a Dios por su palabra. Le doy el tiempo a mi hermana Marta. Amén. Buen día.